¿Qué tal, estimados alumnos? Esta es otra clase de filosofía, con la idea y la pretensión de continuar lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Si justamente ustedes recuerdan lo que vimos, dijimos, hicimos en la clase pasada, lo que hoy vamos a decir es una continuación de lo que hemos comenzado a plantear en la clase anterior. Rápidamente repasamos lo que dijimos anteriormente, fue cómo esta actitud filosófica, que es una actitud totalmente natural en la persona, en el hombre, en la humanidad, luego se va manifestando de distintas maneras. Con esto quiero decir, porque en algún momento de la clase anterior había mencionado el hecho de que en alguna medida cuando nosotros nos planteamos, nos hacemos ciertos interrogantes acerca de cuál es el sentido o el destino de la vida o de la existencia humana, cuál es el origen de la existencia humana, cuál es el origen del cosmos, del universo, un planteamiento que viene desde la antigüedad acerca de la existencia y la esencia o el ser de Dios o de los dioses. Esto nos permite posicionarnos en una actitud que nosotros decimos es filosofía, por el hecho justamente de que estamos haciendo preguntas que son trascendentales para la persona. En ese sentido yo les decía, todos nos convertimos en filósofos, justamente por esta idea. Nos hacemos preguntas, nos planteamos interrogantes que tienen que ver con lo cotidiano de nuestra vida. ¿Quién no se ha preguntado en algún momento de su vida, ante alguna circunstancia, esto que yo decía, la cuestión de la vida, la cuestión del hombre, la cuestión del alma, la cuestión de Dios? Es decir, distintos interrogantes que le dábamos el nombre la clase pasada, de preguntas eternamente vigentes. Con esto quiero decir, con este concepto de preguntas eternamente vigentes, decíamos nosotros que cuando el hombre comienza a hacerse estos interrogantes, lo hizo desde la antigüedad. Es decir, no son preguntas nuevas. Todo lo contrario, lo que podemos encontrar son respuestas nuevas a preguntas que siempre han estado presentes, pero decimos eternamente vigentes, siempre han estado. La idea es qué es lo que respondemos nosotros, con qué medios respondemos. Entonces, primero, estas preguntas siempre estuvieron presentes y han recorrido la historia de la humanidad. En segundo lugar, la idea de que todos nos hacemos estas preguntas, nos enfrentamos con estos interrogantes, lo cual nos convierte en alguna medida en ser filósofos. Pero decíamos también de que una cosa es este planteo existencial de alguna medida y otra cosa es dedicarse a la filosofía de manera sistemática, que viene a ser justamente la filosofía en versión académica, que es un poco lo que hacemos nosotros acá. Es decir, vamos más allá de las preguntas que en lo cotidiano de nuestra existencia nos podemos plantear y sistematizamos el orden del saber para buscar de una manera mucho más ordenada, progresiva, consecuente, lo que son estas distintas respuestas. Esto hace de que podamos hablar de un saber o de un modo de saber que es el modo de saber filosófico. Esto también dijimos en la clase pasada acerca de que hay una actividad que es totalmente natural en el hombre, presente siempre en el hombre, y que es esta inquietud por saber lo que las cosas son. Si ustedes recuerdan o si vieron en la clase anterior, habíamos partido de una afirmación de que hay una percepción de la realidad. El hombre siempre estuvo atento a lo que sucede. La cuestión está en qué es lo que percibimos y cómo lo percibimos. Eso fue configurando lo que nosotros llamamos el saber. Es decir, siempre aprendemos, conocemos, sabemos cosas. Cuando comenzamos a ver qué es lo que sabemos, es cuando precisamos los distintos tipos o modos de saber. Es por eso que nosotros presentamos acá en la materia distintos modos de saber. El básico, el elemental, el que está presente en todos, ese que hemos llamado el modo de saber vulgar, y vulgar por una cuestión no peyorativa ni despectiva, sino todo lo contrario, porque la traducción de la palabra vulgar, es decir, cuando la traducimos literalmente, la raíz semántica de esta palabra significa vulgo, la cual significa pueblo. Entonces, bajo este nombre, saber vulgar, lo que se quiere significar es un saber que tienen todos, que tenemos todos, y que consiste básicamente en el conocimiento que realizamos por medio de la experiencia sensible. Es decir, cómo los sentidos
nos permiten capturar información, distinto nivel de información, y nosotros la incorporamos y la tenemos. Y eso nos permite ir realizando distintos tipos de aprendizajes. Entonces, primer modo saber, que es básico, elemental, simplemente enunciativo, porque no me da respuesta satisfactoria de todas las cosas, simplemente me dice lo que son las cosas. Creo que decía la clase pasada, salimos de casa y de pronto vemos una formación bastante oscura y grande de las nubes, lo cual nos permite sospechar que lloverá, pero no estoy diciendo cuál es la causa de por qué se formó ahí. Ese va a ser otro tipo de respuesta. Entonces, el primer tipo de saber o modo de saber es el vulgar. Sobre esta base, históricamente surgió lo que es el mito, que decíamos en la clase pasada, como el mito viene a ser una forma de respuesta, que sigue existiendo hoy, nada más que un elemento que veíamos que cambió es el grado de aceptación, el valor de verdad que tiene un mito. Entonces tenemos en segundo lugar el modo saber mítico como una forma de respuesta que tiene el hombre, y que en los tiempos antiguos esa expresión mítica tenía un valor de verdad, es decir, era creíble para todos, de tal manera que cuando se da esta respuesta el hombre cree, no pretende demostrarla, simplemente acepta lo que dice el mito, sin necesidad de evidencia empírica, de demostración experiencial en absoluto. Y además uno de los elementos presentes en el mito es que hace alusión de manera permanente a cuestiones religiosas. El argumento de lo divino en alguna medida está bastante presente en las contextuales míticas. Por eso de que decíamos también como si yo comenzaba a desconfiar del mito, era como que desconfiaba del testimonio de los dioses. Esta era la creencia generalizada. Segundo tipo de saber. Tercer tipo de saber es el que va surgiendo lentamente, que nosotros en primera instancia lo llamamos el modo saber filosófico o racional, y que aparte está ligado con el modo saber científico, con el conocimiento científico. ¿Por qué digo que está ligado? Porque justamente en los orígenes de la filosofía, en el siglo VI, cuando surge, la gente que se dedica a esto también hace ciencia. Es por eso que en esta primera etapa, que es durante el final de la edad antigua, la filosofía es lo mismo que la ciencia. La expresión, que es bastante antigua, la filosofía es la madre de todas las ciencias, tiene sentido en este momento histórico, porque todas las ciencias están contenidas dentro de la filosofía, y porque una persona sola puede dedicarse a la filosofía y a las ciencias. Es por eso de que tiene sentido esta expresión. Ahora bien, en este momento es cuando decimos el conocimiento filosófico o el modo de saber filosófico es igual que el modo de saber científico. Y por otro lado, también habíamos dicho que la filosofía, cuando surge en el siglo VI a.C., lentamente va ganando el lugar que antes tenía con mucha fuerza el mito. No lo elimina el mito, sino que convive con el mito. Pero la intención de quienes se dedican a la filosofía es buscar de otra manera las respuestas a estas preguntas que enunciaba hace unos minutos. Esta nueva manera tiene que ver con el modo racional. Es por eso de que cuando surge esta nueva manera de pensar, que es el modo o manera racional, no se le da el nombre de filosofía. El nombre de filosofía surge después, pero lo que está en los inicios, en el siglo VI, es que hubo gente que comenzó a pensar de manera distinta, se comenzó a alejar del planteamiento mítico, y por eso que generó una nueva manera de pensar. Con el tiempo, luego, con los siglos luego, surgirá, primero se separarán la ciencia de la filosofía. Por eso ya tendremos, a partir de la Edad Moderna, siglo XV, XVI en adelante, conocimiento filosófico por un lado, conocimiento científico por otro lado. Ya tenemos tres modos de saber. Dentro del conocimiento científico surgirá también lo que es el modo saber técnico y el modo saber tecnológico. Una aclaración muy rápida y al pasar es que cuando nosotros hablamos de lo técnico y lo tecnológico, no hay que pensar que recién surgió en la Edad Moderna. Yo sostengo de que en realidad tanto ciencia como técnica y tecnología están desde los inicios de la humanidad. Que es cierto, cuantitativa y cualitativamente no es lo mismo que en los tiempos actuales, es cierto, pero lo que yo digo es, el hombre de la antigüedad
tenía modo de responder, de inventar un instrumento tecnológico, lo cual le permitió ir avanzando, y sobre esos avances luego la humanidad siguió construyendo. La invención de la rueda, el descubrimiento de algún artefacto que le produjera de nuevo el fuego. Es decir, estos descubrimientos que uno dice son básicos, pero gracias a estos descubrimientos básicos, luego la ciencia, la técnica y la tecnología se fue construyendo. Entonces tenemos como derivaciones de lo científico, lo técnico y lo tecnológico. Y hasta allí más o menos hemos comentado. La idea es, bueno, sobre este marco general, sobre este nuevo modo de construcción y de interpretación racional que tiene el hombre de la antigüedad, comenzarán a surgir algunos temas. No es nuestro objeto en la materia hacer una historia de la filosofía, pero haciendo rápidamente mención a algunos acontecimientos históricos, es que cuando surge en el siglo VI lo que llamamos filosofía, el primer tema de investigación fue la naturaleza, el cosmos, el universo. Es decir, los primeros filósofos tuvieron como eje de investigación averiguar los orígenes del universo. Hay una palabrita técnica que se suele usar, que ellos buscaban lo que se llama el arjé de las cosas. Bajo esta palabrita arjé o arché, como le escriben algunos, significaba primero el origen de las cosas, el origen del universo, y luego la constitución íntima, es decir, qué había dentro de esto. Pero en líneas generales, primer tema de investigación de los filósofos desde el siglo VI a.C. hasta el siglo IV a.C., o sea, durante más o menos 200 años, esto que acabo de mencionar, la naturaleza, el universo, el cosmos. Es por eso de que algunos autores lo han llamado a estos primeros filósofos, también les dieron el nombre de cosmólogos, con esta idea de que se dedicaban a averiguar el cosmos. Les decía, más o menos 200 años duró este primer tema. No es que luego se lo dejara, sino que más bien fue emergiendo un segundo tema, es decir, fue saliendo un segundo tema, que va a ser la cuestión antropológica, el planteo acerca de qué es el hombre. Y esto, como les digo, va a surgir con alguna gente a partir del siglo IV, antes de Cristo y en adelante. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo digo emerge un segundo tema, que es la cuestión antropológica, no significa decir, por lo tanto, lo anterior dejaron de hacerlo. No, los filósofos seguían buscando el origen del universo. Lo que sucede es que ahora el tema dominante es la cuestión antropológica. Pero también, así como decía en el primer momento, el tema eje, el tema central fue el universo, no significa tampoco pensar que nunca se les ocurrió averiguar, pensar sobre el hombre. Es decir, son temas que estuvieron, nada más que en determinados momentos históricos, uno tuvo más fuerza, luego decae, surge el otro, pero el otro sigue, el primero sigue estando. Entonces, en una segunda etapa dentro del origen de la historia de la filosofía, que comienza más o menos a partir del siglo IV a.C. en adelante, surge el planteo acerca del hombre. Van a haber distintas posiciones, distintas maneras de entender esto mismo que es el hombre. Pero, por ejemplo, muy rápidamente, se suele decir de que quienes comenzaron de manera sistemática a hablar sobre el hombre son, por un lado, un grupo de pensadores, libre pensadores, que eran los llamados sofistas, quienes no se llevaban bien con los filósofos, más bien los filósofos no lo aceptan a los sofistas como intelectuales, como filósofos, sino que más bien esta gente, yo decía libre pensadores, porque son autónomos. Uno los presenta como grupo, pero en realidad cada uno de ellos se manejaba de manera independiente. Y la intención de ellos era dar una formación al hombre de ese momento, pero para que tenga cualidades y capacidades de tal manera que puedan actuar en la vida política de sus respectivos estados griegos. Entonces, a los sofistas les preocupa, les interesa hablar acerca del hombre, pero con esta finalidad. Es una finalidad pragmática, es una finalidad práctica, es decir, capacitar al hombre para que actúe en la vida política. No tienen otra intención. Y acá, por supuesto, van a surgir muchas cuestiones, como por ejemplo, los sofistas no daban clases gratis, que sí lo hacían los filósofos, más bien cobraban por enseñar.
cosa que no hacían los filósofos. Es decir, de pronto hay una serie de diferencias que van a ser sustantivas entre los filósofos y los sofistas. Por otro lado, del lado de los sofistas, de los filósofos, el primero que aparece en escena con esta temática es Sócrates, quien tiene una mirada totalmente diferente a los sofistas. Por eso es que hay una oposición muy fuerte entre los sofistas y dentro del grupo de los filósofos, el primero que comienza con este tema, que es justamente Sócrates. Sócrates no va a tener una mirada pragmática como si la tienen los sofistas, sino más bien lo que ellos van a interpretar, lo que Sócrates va a interpretar, es que en el hombre hay una dimensión moral y una dimensión religiosa. Nosotros por ahí miramos mucho al Sócrates moralista, pero la moral socrática, o la moral que desarrolla Sócrates, no se entiende si no se mira para qué sirve la moral. Y ahí viene justamente la dimensión religiosa, el sentido religioso que tiene Sócrates. Es decir, la pretensión final de Sócrates es que todo hombre, al término de su vida, es decir, cuando se muera, tiene que llegar al encuentro con los dioses. Esa es la dimensión religiosa. Nosotros diríamos hoy, es un sentido trascendente de la vida, lo que está planteando Sócrates acá. Si él está mirando qué va a pasar más allá de nuestra muerte, sentido trascendente. Y lo que va a pasar, él dice, es volver al encuentro con los dioses. Hay una dimensión claramente religiosa. Ahora bien, ¿cómo hacemos para llegar a eso? Y ahí viene la dimensión moral. Yo para poder llegar al encuentro con los dioses, cuando me muera, acá en la tierra, debo llevar una vida moralmente buena. Entonces Sócrates va a hablar acerca de en qué consiste esto de moralmente buena, qué tenemos que hacer, qué cosas tenemos que hacer para que en la vida terrena yo actúe bien, con un buen criterio ético, con una moral recta, de tal manera que cuando me muera pueda llegar a aquello que plantea, que es el encuentro con los dioses. Es decir, lo moral está encaminado, vinculado, dirigido a lo religioso. No se entiende una moral sin un sentido. En el caso de Sócrates, la moral tiene un sentido, pero un sentido religioso. Entonces es otro el planteo que tiene Sócrates sobre el hombre. Mientras a los sofistas les interesa el aquí y ahora, es decir, hoy tiene que capacitarse porque hoy tiene que actuar en la vida política, en la vida pública, la mirada de Sócrates va más allá todavía. Es decir, dura toda la vida para que cuando nos mueramos lleguemos al destino final. Pero es algo de toda la vida. No es en este momento concreto únicamente. Por eso son dos miradas diferentes acerca del hombre. Independientemente de esta diferencia que les decía es sustantiva, es importante, ya tenemos una mirada aproximada a lo que es el hombre y un tratamiento a lo que es el hombre. Sin embargo, en la generación siguiente, el mejor alumno de Sócrates, que fue Platón, y luego el mejor alumno de Platón, que fue Aristóteles, también van a abordar muchos temas, pero de los muchos temas yo rescato el tema antropológico, porque a ellos también les interesa. Y van a tener también una mirada distinta. En este caso, con los sofistas y con Sócrates podríamos decir de que el planteo antropológico tiene que ver con la acción del hombre. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Es decir, el eje es el hacer del hombre. Si le preguntamos a los sofistas, nos dicen se tiene que capacitar o formarse para que pueda actuar en la vida política. Si le preguntamos a Sócrates, nos dice tenemos que llevar una vida moralmente buena para que cuando nos mueramos vamos al encuentro con los dioses. La mirada de Platón y de Aristóteles es distinta. ¿En qué sentido? Que ellos dicen, antes de plantearnos qué tiene que hacer, tenemos que resolver un tema que es la cuestión del ser del hombre. ¿Qué es el hombre? Y allí también, entre Platón y Aristóteles hay una diferencia. Si le preguntamos a Platón, el ser del hombre consiste en que somos pura y exclusivamente alma. En cambio, Aristóteles dice, el hombre es una unión de alma y cuerpo. Entonces, en la misma época, de una generación a otra, tenemos en torno a esta respuesta del ser del hombre, dos respuestas distintas, dos antropologías distintas, la platónica y la aristotélica. Y esto va a fundar las bases de la antropología
para buscar justamente esto, ¿qué es el hombre? La esencia del hombre. Y depende de la respuesta, o podremos vincularnos a la mirada platónica o a la mirada aristotélica. Por otro lado, dejando de lado estos pensadores, hay una escuela, es decir, un grupo de pensadores que venía desde la época de la primera época, una escuela presocrática llamada de los atomistas, que sostenían otra postura distinta. Ellos entendían de que todo lo que existe es pura materia y el hombre también es pura materia. Entonces, cerrando el siglo IV más o menos, antes de Cristo, tendremos tres conceptos de lo que es el hombre, de acuerdo a quien le consultemos. Si consultamos a los atomistas nos dirán el hombre es pura materia, puro cuerpo. Si le preguntamos a Platón nos dirá el hombre es alma, pura alma. Y si le preguntamos a Aristóteles nos va a decir justamente de que el hombre es una unión, el término que él usa es ilemórfica, es decir, una unión de cuerpo y de alma. Hoy seguramente muchos de ustedes habrán visto o estudiado en alguna materia aquella definición de que el hombre es una unidad bio, psico, sociopolítica, etc. Pero cuando hablamos de lo bio-psico, en alguna medida estamos haciendo pie en Aristóteles, aunque no lo supiéramos. Entonces, ya en el antiguo tenemos diferentes maneras de interpretar al hombre. Con esto, y a partir de ellos, en especial de Platón y de Aristóteles, se incorpora al pensamiento esta disciplina que es la antropología filosófica. Es decir, porque comenzó a discutirse acerca de qué es esto, fue surgiendo primero desde la filosofía y luego muchas ciencias van a tomar el planteo antropológico para tratar de investigar qué es el hombre. Creo que les decía en la clase anterior de que de los muchos temas que toca la filosofía, nosotros hicimos opción por uno que es la cuestión antropológica, porque entendemos, los docentes de filosofía de acá, de la universidad, de que la profesionalidad, es decir, esta carrera que hemos elegido todos y cada uno de nosotros, se apoya sobre una base humanista. Para eso tenemos que saber qué es el hombre. Entonces, nace la antropología filosófica ya en especial con Platón y Aristóteles, algunos dicen desde Sócrates, pero ya tenemos un tratamiento específico para hablar del hombre. Por lo tanto, cuando nosotros nos planteamos cuál es el objeto de la antropología, bajo el nombre de objeto hay que entender qué es lo que va a estudiar. Entonces, la idea de qué es lo que va a estudiar, o sea, cuál es el objeto de la antropología, es muy simple. Nosotros decimos, es el hombre. Hasta ahí está bien, pero el tema es, cuando comenzamos a revisar la variedad de ciencias que tenemos, nos damos cuenta de que la antropología filosófica o la filosofía no es la única que estudia al hombre. La psicología, la sociología, la medicina, la psiquiatría y cuántas otras ciencias tienen como objeto de estudio al hombre de manera directa, o si no también de manera indirecta cuando hacen alusión desde su ciencia al hombre. Por ejemplo, la economía, que en realidad trata otra cosa, pero pensando también en la aplicación en la humanidad. Es decir, de manera indirecta, ahí tiene que haber un planteo humanista. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia? Entonces es cuando nosotros hablamos dentro del objeto, en el objeto material y en el objeto formal. El objeto material es, en concreto, lo que se quiere estudiar y que puede haber coincidencia en estos objetos. De pronto la psicología, la psiquiatría, la medicina, la sociología, la antropología cultural, la filosofía estudian al hombre. Ahí hay coincidencia. Pero en lo que no tiene que haber coincidencia es en qué es lo que van a decir acerca del hombre. Recién decía, a la psicología le interesa el hombre, a la psiquiatría también, a la medicina también, pero los puntos de vista son totalmente distintos. Lo mismo pasa con la filosofía. En el caso de la filosofía o de la antropología filosófica, nos interesa hablar acerca del hombre, pero cómo es su conducta, cuál es su salud, qué pueblos formaron, no, eso es tema de otras ciencias. Desde la filosofía lo que nos interesa hablar es acerca de la esencia del hombre. A la psicología le interesa el hombre pero desde el punto de vista conductual, analizar la conducta, pero no la esencia. Para eso está la filosofía. Es decir,
En lo que no hay coincidencia es en lo que llamamos objeto formal, que ese viene a ser el punto de vista específico de cada ciencia. Entonces tenemos el objeto. En función del objeto vamos a elegir métodos. Los métodos son los medios para llegar a ese determinado objeto. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es qué es lo que queremos estudiar. Ese es nuestro objeto. La segunda pregunta es ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué recorrido tenemos que realizar para llegar a este objeto? Y ahí surgen las diferentes metodologías. Es un error, y sucedió en la historia, es un error suponer o considerar que hay un único método válido para todas las ciencias. En realidad hay muchos métodos. Los métodos se adecuan o deben estar en función del objeto. Por eso, lo que recién decía, nosotros tenemos que tener en claro cuál es nuestro objeto de estudio. Dicho esto, saber que vamos a estudiar al hombre, surge ahora un planteo que ya se lo hicieron los hombres de la antigüedad. Nosotros, cuando observamos el medio que nos rodea, descubrimos que hay una infinidad de seres. Es decir, estos seres o cosas a su vez se clasifican en dos grandes grupos. Es cuando hablamos de los seres vivientes y de los seres no vivientes. Dejamos de lado los seres no vivientes, no nos interesa tratarlos ahora, hablar de ellos. Para eso está la física que puede hablar de ellos. Nos quedamos con los seres vivientes y observamos que también hay una diversidad de seres vivientes y que los podemos clasificar justamente en vegetales, en animales y en el propio hombre. La pregunta es, ¿qué hace o cuál es el elemento distintivo para decir este es un ser viviente y este no es un ser viviente? ¿Qué tenemos nosotros los seres vivientes para poder estar, digamos, dentro de esta clasificación? Me interesa que veamos unas placas justamente sobre esto. La pregunta, ahí en pantalla tienen ustedes una primera placa acerca de esta relación entre alma y vida. Lo que recién decía es, nosotros observamos en la naturaleza que hay una gran cantidad de seres que tienen vida. La pregunta era, ¿pero qué es lo que les proporciona vida? Entonces, Aristóteles se plantea esto, y justamente la pregunta que nos haríamos nosotros es, ¿quién depende de quién? ¿El alma depende de la vida o la vida depende del alma? De estas dos, ¿cuál es la que genera las primeras acciones? Por eso es que la respuesta que la tomamos desde Aristóteles es que lo que genera vida es justamente el alma. Pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener claro de que cuando Aristóteles habla del alma, lo hace desde una posición estrictamente biológica. Es decir, para Aristóteles, el alma, esto que dice en pantalla, lo leo desde ahí, cumple una función estrictamente biológica. No tiene otra función más. Es decir, el alma es justamente lo que genera la vida, que es un poco lo que leemos acá. Esta función es la de generar un movimiento intrínseco a los seres. Esta palabra intrínseco, es una palabra técnica, significaría el hecho de que es algo interior. La vida surge desde el interior, pero teniendo en cuenta de que para que pueda generarse, tiene que tener ese determinado ser, tiene que tener algo. Es justamente lo que llamamos alma. Entonces, el alma genera la vida. La pregunta que hacemos hace rato, ¿cuál depende de cuál? En este sentido, o con este esquema, responderíamos, la vida depende del alma. Entonces, cuando nosotros nos planteamos de esta manera, es que podemos ver de que hay una relación. El alma es la causa de todas las cosas y genera un efecto o consecuencia que es la vida. Esta última expresión, no hay vida sin alma, tiene que ver con lo que recién decíamos. Es decir, cómo en la gran cantidad de seres vivientes que nosotros apreciamos, el hecho de que estén vivos es justamente porque tienen alma. Esto nos permite hacer esta distinción entre seres animados y seres inanimados. Estas palabras de animado e inanimado surgen a raíz de usar la palabra ánima, que en latín significa alma.
Entonces, el eje de la distinción, cuando decimos animados e inanimados, es la presencia o ausencia del alma o del ánima. Otra manera también de distinguir es entre seres bióticos y abióticos. Pero acá la distinción es otra, porque estos dos últimos términos, bióticos y abióticos, tienen que ver con la presencia o ausencia de la vida, que en latín y en griego vida se dice bios. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos recién, hace unos minutos, el alma genera la vida, entonces en realidad nosotros vemos de que estos conceptos se usan como si fueran sinónimos, pero técnicamente no lo son. Un ser animado es porque tiene alma, un ser biótico es porque tiene vida. Y en realidad nosotros dijimos, bueno, tiene vida porque previo a ello tiene una determinada alma. Entonces, los seres vivientes se caracterizan por la presencia, por tener esto que es el alma. Insisto, la posición aristotélica es considerar de que el alma cumple una función estrictamente biológica. Él ha de ser, digamos, el motor inicial a partir del cual se genera la vida. Hoy algunos le llaman energía. Es decir, de pronto los seres vivos, nosotros, los vegetales, los animales, nosotros, somos vivientes porque vemos que cumplimos una serie de funciones propias de los vivientes, nos nutrimos, crecemos, reproducimos, que son rasgos característicos de la vida. Pero la pregunta de Aristóteles era, ¿y qué es lo que genera esto? Y la respuesta es justamente poseer un alma. Y acá puede surgir entonces la pregunta también si los distintos seres vivos son vivos porque tienen alma, ¿quiere decir que los vegetales y los animales poseen alma? Le preguntamos a Aristóteles, Aristóteles dice, sí, justamente son vivientes porque tienen alma. Acá tenemos que hacer una distinción y tener claro de que, porque quizás nosotros estemos vinculando algunos conceptos que Aristóteles no conocía. El alma no es lo mismo que el espíritu. El alma, en la mentalidad aristotélica, en el planteo aristotélico, cumple esta función de generar vida. Por eso decía hace rato, es una función biológica, nada más. El concepto, la noción de espíritu, ya existía en el mundo judío desde muchos siglos antes que aparezca Aristóteles. Nada más que Aristóteles no conocía esta palabra. ¿De dónde sacan los judíos, el pueblo judío, este concepto de espíritu? Hay que tener en cuenta que ellos tienen un elemento que Aristóteles no tenía y no lo conoció, no solamente Aristóteles, sino los griegos, el mundo griego, que tiene que ver con el dato de la revelación, el escrito de los primeros libros de la Biblia, es decir, del Antiguo Testamento, particularmente del Génesis. Quien lo haya leído o quien no lo hizo y quiere leerlo, inclusive por una cuestión curiosa de filosofía, cuando habla de la creación, cuando se habla de la creación del hombre, en los dos relatos de la creación, allí se hace mención de que Dios en esos momentos iniciales le transmitió o le insufló un hálito vital o un espíritu a ese hombre que estaba ahí, a nosotros. Entonces, hay que tener en cuenta que ahí el escritor hace uso de la palabra hombre en sentido genérico, incluye al varón y a la mujer. Y ahí, bueno, va a radicar un elemento que después lo vamos a charlar en otra clase, que es, fuimos creados iguales, la dignidad y la esencia del hombre y la mujer es la misma, no hay diferencias esenciales. Eso va a ser una cuestión cultural, que existan diferencias esenciales, diferencias accidentales entre el hombre y la mujer. Pero el dato que nosotros tenemos y lo que nos sostenemos acá en esta materia es la dignidad, la igual dignidad basada en la igual esencia entre el hombre y la mujer. Porque, digamos, a partir de ese dato de que Dios nos crea iguales, somos iguales. Entonces, vuelvo a estos conceptos de alma y espíritu, no son lo mismo. Aristóteles usa solamente la palabra alma, mientras el mundo judío ya tenía y usaba el concepto de espíritu. Vamos a tener que esperar hasta que se inicie la era cristiana, más o menos en el siglo I después de Cristo, en el cual se entrecrucen la tradición, la cultura judía con lo que va a ser la cultura greco-romana.
Entonces recién allí, en ese importante intercambio cultural, es que la filosofía grecorromana va a tomar y a adoptar el concepto de espíritu. Por eso es que los filósofos ya de la Edad Media van a hablar de alma espiritual, ya no solamente alma como pretendía Aristóteles, que es otro concepto totalmente distinto. Por eso insisto en esta idea, el alma no es lo mismo que el espíritu, el alma viene a ser este principio vital, este principio que genera la vida y que lo encontramos justamente en los seres vivientes, en todos los seres animados, animales, vegetales y el mismo hombre. Entonces, a la respuesta de hace unos minutos, ¿quiere decir de que el animal tiene alma? Sí, pero entendiendo justamente como un principio biológico. El vegetal lo mismo. Es decir, y la evidencia es que cumplen ciclos vitales. Esto de nutrirse, crecer, reproducirse, bajo distintas maneras, pero digamos son acciones vitales, acciones que nos permiten visualizar la presencia de la vida. Y si se está vivo, quiere decir que tiene algo que es justamente la presencia del alma. El tema siguiente que me interesa que abordemos, lo vemos en pantalla ahora, tiene que ver con, a raíz de este tema, de la relación entre alma y vida, esto que llamamos el problema psicofísico. Primero tenemos estos dos conceptos de alma y vida, quién generaba a quién. Entonces, resuelto este tema de que el alma genera la vida, tiene como consecuencia o efecto generar la vida, el tema siguiente es esto que llamamos problema psicofísico, o como está formulado en el programa, la integración psicofísica. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es el problema psicofísico? La palabra psicofísico significa justamente esto. La primera parte del término viene de psiquis o psige, que es una palabra vieja, Aristóteles la usaba, y significa alma. Y lo físico, bueno, significa cuerpo. Entonces, la pregunta, ¿qué es el problema psicofísico? Significa decir, bueno, nuestro planteo es responder a la relación entre el alma y el cuerpo. Ese es el problema psicofísico, relación entre alma y cuerpo. En torno a estas preguntas que encontramos respuestas. Tres tipos de respuesta que son el dualismo, el materialismo y el ilemorfismo. Es decir, hecho el planteo, que es el problema psicofísico, encontramos estas respuestas. En la primera, en el dualismo, cuando buscamos el origen o los antecedentes históricos, pensamos en Platón. Él sostenía en su teoría de que todo ser, y particularizamos, el hombre, tiene dos elementos, el alma y el cuerpo. Es decir, es algo evidente, nosotros podemos ver el cuerpo, pero, sin embargo, Platón afirma taxativamente, es decir, con firmeza, de que el hombre es solamente alma. Y hay un rechazo evidente sobre lo que es el cuerpo. Es por eso de que es dualista, porque supone dos elementos, no los niega, pero sí sostiene de que en realidad la primacía o la mayor importancia viene dada solamente por el alma. Por eso que leemos ahí en el penúltimo renglón, el hombre es esencialmente alma. Esta postura platónica, dualista, se va a continuar ya en la Edad Moderna, bajo otra forma, pero sigue vinculado al dualismo con el filósofo físico matemático Descartes o Descartes en el siglo XVII-XVIII. Por supuesto que no sostiene lo mismo, porque ha pasado ya mucho tiempo, pero el espíritu, es decir de que el alma es más importante, lo vincula justamente con Platón. Para Descartes el hombre va a ser, esto que leemos acá, esta definición, una res cogitans, es decir, una cosa que piensa. Y cuando pone el acento en el pensar se aloja en la inteligencia, y la inteligencia está en el alma. Es por eso de que, en conclusión, el hombre, como decía Platón, es alma, o esta definición es una sustancia pensante. Esto sucedía siglo XVII-XVIII. Actualmente el dualismo sigue estando presente, pero enunciado de otra manera, en esta expresión que viene desde las neurociencias o desde las ciencias cognitivas, donde plantea la relación mente-cerebro. Es decir, es la expresión
contemporánea del dualismo que se originó en Platón. La otra postura es el materialismo, donde yo mencionaba hace rato el materialismo, donde ellos sostienen de que absolutamente todo lo que existe, es decir, toda la realidad, se compone de lo que ellos llaman átomos. Por eso es que el nombre de este grupo es atomista. Por lo tanto, el decir que todo lo que existe es pura materialidad, el hombre forma parte del universo, por lo tanto, el hombre es materia. Tiene en su composición una composición atómica. En conclusión, el hombre es materia. Por eso es que esta última expresión sostienen que el único elemento es la materia. Recién leíamos en Platón y todos, la gente del dualismo, dicen que el hombre es alma. Acá vemos la posición contraria, el hombre es pura materialidad. Y luego esta postura se va a continuar con otros filósofos, historiadores, economistas del siglo XIX, que son Marx y Engels, donde ellos también van a sostener algo similar, en el sentido de que absolutamente todo lo que existe tiene que ver con la pura materialidad. No hay nada que no sea material. Y al sostener esto, al afirmar esto, que no hay nada que sea material, están afirmando también lo contrario. Por lo tanto, no hay nada espiritual. Por eso que es otra postura totalmente distinta. Tercera posición, tercera respuesta, es la llamada ilemorfismo, donde, como lo hicimos con las posturas anteriores, buscando el antecedente, Aristóteles, encontramos a Aristóteles, el cual sostiene de que todos los seres vivos tienen en su composición dos elementos que son la materia y la forma. La ile, que es la materia, y la morfé, que es la forma, y eso da el nombre de esta corriente. Lo que hace rato decía respecto del alma, que la tienen todos los seres vivientes, tiene que ver con esta corriente. Por eso es que en la postura aristotélica el hombre se compone de cuerpo y alma, o en términos técnicos de materia y forma. Y acá tenemos ya otra postura diferente a la dualista y a la materialista. La posición del ilemorfismo tiene que ver con esta composición de lo que es el hombre, que se continúa, entre otros, no solamente, con Santo Tomás de Aquino, donde ya Santo Tomás hace uso, como decía hace unos minutos, no solamente del concepto de alma, sino de alma espiritual. Bajo el nombre de reduccionismo antropológico, nosotros tenemos que entender, haciendo un análisis de las tres respuestas, solamente el ilemorfismo plantea la unidad entre el cuerpo y alma, mientras que el materialismo y el dualismo polarizan, es decir, uno sostiene que el hombre es solamente materia, el otro sostiene que el hombre es solamente alma, es decir, y ahí es donde caen en esto que llamamos un reduccionismo. Reduccionismo significa decir reducir, achicar, acortar la explicación del hombre a una sola dimensión, o el alma, como dicen los dualistas, o la materia, el cuerpo, como dicen los materialistas. Por eso es que hablamos de una reducción antropológica, de un reduccionismo antropológico, que es totalmente distinto a lo que sostiene el ilemorfismo, que es justamente esto último que leemos, donde el ilemorfismo asume una posición totalmente diferente, afirmando enfáticamente que el hombre, y en general todo ser viviente, siempre digo el hombre porque es justamente el tema que nos interesa desarrollar a nosotros, el hombre es un ser compuesto de materia y forma, o de cuerpo y alma. Hasta acá llegamos con esta exposición. Ciertamente que nos quedan temas todavía para continuar avanzando, pero dado el tiempo que ya no tenemos para esta clase, dejamos acá y continuamos consultando, dialogando a través del uso de los foros para avanzar en la comprensión de estos temas. En la clase que viene, cerraríamos muchas de estas ideas y avanzaríamos en temas siguientes. Pero, como les decía, dado el tiempo que se nos acabó, finalizamos esta clase. Les agradezco a todas las personas que estuvieron presentes, que pudieran estar viendo esta transmisión, y les deseo que tengan una buena jornada.